En esta tarde vamos a estar, en esta noche vamos a estar ya estamos finalizando el último capítulo de la sección de Romanos que se compone del capítulo 9 al capítulo 11. Entonces le voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 11 de Romanos. Ya la semana antepasada estuvimos enseñando sobre el capítulo 9 de Romanos. La semana pasada terminamos el 9 y también entramos al 10 y lo terminamos. Ahora vamos a estar viendo el capítulo 11 de Romanos, que habla sobre el futuro. Entonces, si para dar un repaso para aquellas personas que quizás no han venido, el capítulo 9 del libro de Romanos habla sobre la soberanía de Dios y se enfoca en el pasado del pueblo de Israel, el trato de Dios sobre el pueblo de Israel en tiempo pasado y cómo Dios escoge a la nación de Israel no porque era merecedora. Y podemos así también como ellos, nosotros ponernos ahí en esa misma categoría. No, el Señor no nos salvó a nosotros porque nosotros fuéramos merecedores de la salvación. A Israel no los cogió de una manera soberana, una elección soberana sobre Israel porque ellos fuesen merecedores, sino solamente porque Dios le plació, simplemente. ¿Puede hacer eso Dios? ¿Puede hacer eso Dios? Claro que sí lo puede hacer. El capítulo 10 habla del trato de Dios con Israel en el presente, y también habla sobre la humanidad, la responsabilidad humana, Habla como el hombre responsable delante de Dios, cómo los gentiles pueden ser salvos y cómo también Israel, no por ser elegido, quiere decir que no necesita al Salvador. No quiere decir que porque fue elegido soberanamente por Dios, que no necesita de esa salvación que Jesucristo, por medio de su sacrificio expiatorio, vino a hacer a esta tierra. Entonces ahora entramos al capítulo 11. Y el capítulo 11 nos habla del futuro de Israel. Vamos a estar viendo qué es lo que el trato de Dios sobre el pueblo de Israel en el futuro. Y para eso, como son dos escrituras que queremos que leamos, las puse aquí en el PowerPoint. Vamos a ser puestos de pie y vamos a leer estas dos escrituras. Solamente es un versículo en cada libro. Zacarías 12:10 y Apocalipsis 7:4. Y estos versículos nos hablan de eso mismo, del trato futuro de Dios sobre el pueblo de Israel. Leemos todos juntos los dos versículos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y ahora vamos a Apocalipsis 7:4. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Pueden tomar sus asientos. En esos días, hermanos, hay en algunas iglesias que podríamos decir tienen una doctrina aceptable, que similar a nosotros, pero hay un punto que en algunas iglesias se ha metido, que es un punto muy peligroso. Hay púlpitos que ya pastores, personas que enseñan desde los púlpitos, que empiezan a enseñar una teología que se llama la teología del reemplazo, la teología del supersesionismo, también se conoce así. Y esta teología enseña a la iglesia de que Dios ha reemplazado a Israel, de que Dios, por causa de la dureza del corazón de Israel, a Israel ya lo ha hecho a un lado, y ahora la iglesia ha tomado el lugar que le correspondía al pueblo de Israel. Ellos dicen: Dios ha desechado a Israel, ya lo ha hecho a un lado. Dicen que la iglesia ha venido a tomar su lugar y que la iglesia es el Israel espiritual. Y todas las promesas a la nación de Israel ahora aplican a Israel. Y no hay ninguna parte de la palabra del Señor que nos hable tan claramente en contra de esta teología, de que en verdad pues somos el cuerpo de Cristo, somos hijos de Dios, somos parte de esos herederos, hemos
llegado a ser coherederos con Cristo, pero no hemos reemplazado a Israel. No hemos quitado a Israel. Dios no lo ha quitado para ponernos a nosotros. Las promesas de Dios son seguras. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. A Israel le hizo muchas promesas, las cuales Él cumplirá. Y por eso nosotros no podemos decir que somos el Israel espiritual. Decirlo sería una falacia, y ningún capítulo en la palabra del Señor nos aclara esto con tanta claridad, tan directamente como el capítulo 11 del libro de Romanos. Pablo predica lo opuesto a esta teología antibíblica. Las promesas de Dios son confiables, como ya lo dijimos, y las promesas de Israel no serán la excepción. Dios les prometió y les cumplirá. Apocalipsis, si nosotros nos vamos a leer Apocalipsis, hay algo un poquito raro que quizás usted no se haya dado cuenta. Los hermanos que vinieron el año que estudiamos Apocalipsis quizás se dieron cuenta de eso, o porque se enseñó. En los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis aparece la palabra iglesia 19 veces. 19 veces en los primeros 3 capítulos, y después de eso no aparece hasta el final del libro, en el capítulo 22. ¿Qué será? Las personas que creemos en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, porque hay tres posturas, ¿verdad? Hay personas que creen en que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación, otros que creen que será durante la tribulación, los 7 años de tribulación, y otros que creen que será hasta después que la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo creo que en esta iglesia el pastor también así lo cree. Creemos que la tribulación pasa después de que la iglesia es arrebatada. Entonces, ese es un punto que podemos usar para decir, ahí nos está aclarando. Primero dice la palabra del Señor que Él nos va a librar de la hora del juicio, la hora de la ira. Y también nos menciona que la iglesia, vemos que la iglesia desaparece hasta el capítulo 22, el capítulo 22 de Apocalipsis. Entonces, todo el tiempo de la tribulación, la iglesia no está presente. Esos 7 años de tribulación en la cual Dios estará tratando con el pueblo de Israel, la iglesia desaparece. Y solamente aparece de nuevo cuando viene en las nubes de regreso a esta tierra con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted es una persona que es cristiana, si usted le ha entregado su vida, un día usted va a ser arrebatado, dice la Biblia. No sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora, ni los ángeles conocen esto. Solamente mi Padre Celestial, dijo Jesús. Y un día vamos a ser arrebatados y regresaremos a esta tierra juntamente con Jesucristo para que Jesucristo ejecute juicio sobre sus enemigos. Entonces sabemos y podemos comprender y podemos ver que la tribulación no es un trato para la iglesia, no es donde el Señor va a aprovechar esos 7 años para tratar con la iglesia, sino que son 7 años en las cuales Él trata con su pueblo, el pueblo que Él soberanamente escogió como su pueblo. La gran tribulación es un tiempo del trato de Dios con Israel, y qué bueno, hermanos, que Dios no falla sus promesas. Qué bueno que sus promesas son sempiternas, que Él siempre lo que dice lo cumple. Porque imagínense que tuviéramos un Dios que dijera, yo voy a hacer esto, y de repente cambia de opinión y hace otra cosa. Que dice que nos promete una salvación. Imagínense que nos prometiese salvación y de repente dijera, cambié de opinión, la maldad del hombre ya está muy mal, los hombres están pecando, están haciendo lo que quieren, vamos a cancelar la salvación. ¿Qué haríamos? Perdidos completamente estaríamos. Pero podemos confiar en Dios y en sus promesas, porque Él no falla. Los propósitos de Dios son perfectos, la voluntad del Señor es perfecta. Es por eso que nuestra oración debería de ser eso siempre. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Sí, quiero estas cosas. Si es tu voluntad, haz esto. Si es tu voluntad, permíteme esto. Pero no me lo concedas si no es tu voluntad.
Porque el Señor es el que sabe bien lo que nos conviene en nuestras vidas, lo que nos va a cambiar para mal, lo que nos puede cambiar para bien, para honrarlo a Él. Qué bueno que Dios no falla a sus promesas. Todas las promesas las cumple. Todas las promesas. Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Claro que sí, todos decimos sí, ¿verdad? Sí cumple. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos esa confianza en el Señor, que Él está en el trono. ¿Cuántos han venido preocupados en esta tarde, en esta noche, por alguna cosa u otra? El Señor quiere que tú tengas esa paz en Él. Que tú sepas, hermanos, que aunque estés pasando por una tribulación, algo terrible, algo que ya no hayas, ¿dónde está la salida? Que volteas para un lado y ves un monte, que volteas para otro lado y ves el mar, no puedes irte por allá. Que volteas para otro lado y hay barreras, ahí está el enemigo. Te falta voltear para arriba. Porque alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Nos falta voltear para arriba. Pero muchas veces, lamentablemente, hermanos, eso nos pasa a todos. Aquí yo no estoy, el Señor a mí primero me ha hablado, porque yo no estoy aquí diciéndole a ustedes, no. Muchas veces es el último lugar a donde volteamos, ¿verdad? Cuando necesitamos dinero, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación de familia terrible, lo primero que hacemos es, compadre, ¿me prestas dinero? Él hace una cita con el doctor para ir para que nos dé medicina. Y no oramos. Se nos olvida muchas veces que tenemos ese Dios que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que aún sana, que aún levanta, que aún rompe cadenas. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos recordamos que tenemos ese Dios, háganlo todos así. Descansamos. La pelea es de Él, no es de nosotros. Así es que ánimo, hermanos. Versículo 1 al 10 de este capítulo 11, quisiera que lo leyéramos. Y después vamos a hablar sobre 6 verdades que encontramos en estos 10 versículos. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, yo no sabía si el hermano Beto sabía que íbamos a hablar de esto esta noche. Él leyó el Salmo 69. Eso está directamente de ese salmo. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. La primera verdad que vemos en estos 10 versículos es que los planes de Dios, vemos los planes de Dios sobre este remanente. Y esa primera verdad es, Dios no ha desechado a Israel. Cuando usted oiga un mensaje por allí, muchas veces las personas les gusta meterse a YouTube, ¿verdad? Empezar a ver mensajes en YouTube. Si usted una vez escucha a un pastor que está predicando, un evangelista o un predicador X que esté predicando que Dios
ya se cansó de Israel, que ya lo ha desechado, uno puede decir, no, está mal. Abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 11 y ver ahí cómo no es cierto eso. ¿Ha desechado Dios a Israel?, pregunta Pablo. Y él dice no. ¿Y sabe quién pone, por ejemplo? Se pone a él mismo. Es como dice él, y aquí estoy yo. Yo aquí estoy. De la semilla de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo era tan judío como cualquier otro, tan judío como se podía ser judío era Pablo. Dios no ha desechado por completo a Israel. Es verdad que va a tener un trato. Es verdad que hay juicio sobre ellos, porque vieron, hermanos, ya vimos en los capítulos pasados cómo ellos fueron receptores de cosas grandes de parte de Dios. Dios introdujo al mundo la ley por medio de este pueblo de Israel. Y por si fuera, imagínense lo que hizo. Escogió a Israel para por medio de Israel que viniese ese Salvador que vendría a salvar el mundo. Pero no lo vieron. Tenían las vendas sobre sus ojos. Llegó. Una semana estaban dándole la bienvenida. Otra semana estaban gritando crucifíquenle, crucifíquenle. Y no nos sorprendamos de ellos, hermanos, porque nosotros somos iguales. Porque muchas veces estamos diciéndole al Señor, Señor, yo confío en ti. Y viene un problema y se nos olvida que confiamos en Dios, que en verdad Él puede, que Él es soberano, que Él es poderoso para hacer las cosas. La verdad número 2 que encontramos estos 10 versículos es que en la actualidad hay un remanente, siempre ha habido un remanente. Incluso en el tiempo de Elías usa Pablo este ejemplo, que después de que Elías, Dios le dio la victoria a él. ¿Se recuerdan esa escena donde él se confrontó contra los profetas de Baal? Y dijo que se levantaran 2 altares. En el uno iba él un altar iba a ser para él, el otro iba a ser para los profetas de Baal. Y les dijo pues que oraran a Baal. Y hasta ahí vemos algo así un poquito gracioso. No sé si será gracioso para usted, pero que se empieza como a medio burlar o a burlar completamente de los profetas de Baal. Quizás está dormido. Que se hablen, griten más duro para que se despierten. Y los profetas de Baal empezaron a cortarse, a hacer diferentes cosas para ver si así podían despertar la voluntad de Baal para que consumiese el sacrificio que estaba sobre ese altar. Y cuando le tocó a Elías, vemos que Elías mandó que no solamente no solamente oró, sino que también mandó que empaparan ese altar con agua, que le echaran agua. Y cuando él clamó al Señor, ¿qué fue lo que pasó? Descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Y en ese momento, él mandó que se matasen a esos profetas de Baal. Pero después, cuando la reina Jezabel se dio cuenta que había hecho eso de Elías, dijo, ahora me la va a pagar Elías. Y le llegó noticia a Elías. Imagínense, hermanos, el momento más peligroso para nuestro caminar cristiano es después de una victoria. Ese es el momento más peligroso, donde nos sentimos que caminamos sobre el agua, que estamos caminando en el aire, livianito nos sentimos. El Señor nos da una victoria y el problema es que nos sentimos confiados por esa victoria que el Señor nos ha dado. Entonces ya no nos guardamos, no nos cuidamos, no bajamos la guardia. Elías acababa de pasar una victoria, Dios le había dado una victoria grande, pero después lo vemos huyendo de Jezabel porque quería matarlo. Ahí usted va a poder leer eso todo en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías huía, Jezabel lo había amenazado. Y Elías de repente ora a Dios y acusa a Israel. Dice, Dios, han matado a todos los profetas. Han derribado tus altares y solamente yo he quedado. Casi escucho como una música de violín, ¿verdad? Que se está quejando y quejando Elías y se escucha la música de violín, pobrecito, solamente él ha quedado. Y el Señor lo corrige, le dice, no es cierto, aún quedan 7,000 que no han doblado
rodilla delante de Baal. Elías estaba pasando por una situación tenebrosa, muy oscura. Su vida peligraba, pero Dios estaba en control. Y ese mismo Dios que estaba en control sigue estando en control en esta noche. Es por eso que podemos confiar, hermanos, estar tranquilos, que el Señor está en control. El único peligro, lo hemos dicho, sí hay un peligro, que Dios un día se vaya a caer de su trono, que se ponga tan viejito Dios que se caiga de su trono y porque ya no controla la silla. ¿Puede pasar eso? Entonces, en realidad no hay peligro. Dios está en control, hermanos, de tu situación. Él está en control. Confía en Él, descansa. En esta noche vete con esa paz que el Señor puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. El remanente, la verdad número 3, el remanente ha sido escogido por gracia, no por obras. Gracia y obras son mutuamente excluyentes. No podemos decir que yo he sido salvo por gracia, pero también por obras, como enseña por ahí varias religiones. Que para poder ser salvo, sí, el Señor hace su parte, pero tú también tienes que hacer la tuya. Y para que te perdonen, pues tienes que hacer estas cosas o las otras. Tienes que pagar, hacer mandas, tienes que rezar ciertas oraciones. Cuando hay un corazón contrito y humillado delante del Señor, el Señor no desprecia ese corazón. No lo desprecia. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso Él no dice, dame, hijo mío, tu cartera, dame, hijo mío, tu lengua, tus ojos. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque Él quiere un corazón dentro de nosotros que esté humillado continuamente. Que no seamos de esas personas que pensamos que Dios nos debe a nosotros. Imposible. No nos debe nada, sino que podamos humillarnos delante de Él. Verdad número 4, Israel no pudo obtener la justificación porque ellos lo estaban haciendo mal, estaban haciendo por obras. Ellos querían ser justificados por las obras. Habían recibido de parte de Moisés esta ley, que de un pronto esa ley vino a cambiar el lugar donde tenía que haber fe. Ellos pusieron esta ley en ese lugar porque pensaban que a través de poder cumplir la ley iban a poder ser salvos, iban a poder ser justificados. Pero la misma palabra nos enseña que la ley no justifica, que la ley es buena, pero nos enseña que no podemos por nuestras propias cuentas, que necesitamos de un Salvador. Entonces Israel trató de llegar a esa justificación, y la semana pasada hablamos de eso, que cuando la palabra del Señor dice que si fallabas a un punto de la ley, eras culpable de haber fallado a toda. Tenías que seguir esta ley perfectamente. Y algunas veces, hermanos, nosotros también nos encontramos en ese mismo lugar. Porque ciertamente decimos, somos salvos por gracia. Yo tengo fe en Jesucristo. Pero de repente empezamos a ver lo que hacemos en la iglesia como que el Señor nos está dando crédito por ello. Yo no he fallado ni un solo servicio este año. Yo creo que ya el Señor ya me subió de categoría en la casa que me va a tener allá en el cielo. Empezamos a ver las cosas que estamos haciendo, y el enemigo llega y dice, "Oye, good job", nos da palmadas atrás. Y es por eso que el pastor también dice a veces que cuando los elogios, hazle como el perfume, huélelos pero no te los tragues. Así debe de ser. Porque todo lo que hacemos, todo lo que podamos hacer, hermano, por muy bien que lo podamos hacer, para poder usar eso y decirle a Dios, mira Dios lo que yo he hecho, el Señor va a decir, esos son trapos de inmundicia para mí. Eso a mí no vale conmigo. Entonces nosotros tenemos que saber que todo lo que hacemos, que si alguien ve algo bonito en nosotros, que si alguien ve algo digno de alabar, digno de admirar, no somos para nada nosotros, nada, sino que es solamente Dios que está dentro de nosotros. Verdad número 5, el remanente escogido por Dios alcanzó justificación por fe en Jesús. A eso lo vimos en esos 10 versículos. Eso está específicamente en el versículo 7.
Y por eso la palabra del Señor nos dice que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros tenemos esa tendencia. Tenemos esa tendencia como humanos de repente empezar a ver las cosas materiales, las cosas que estamos haciendo. La verdad número 6, Israel se rehusó a reconocer a Jesús como Mesías y se rehusó a escuchar la voz de Dios. Eso lo vemos en los versículos 8 al 10. Ahora ellos viven una muerte espiritual. Llegó ese Mesías en medio de ellos, pero ellos esperaban un guerrero. Ellos esperaban a alguien que viniera con un ejército para derrotar a los romanos, a los que los tenían bajo su yugo. No esperaban a alguien que los venía a libertar espiritualmente, que les vendría a dar vida en abundancia. Y aquí Pablo está haciendo una referencia en Isaías 29:10 y Deuteronomio 29:4. También Pablo hace referencia al Salmo 69 que se leyó al principio del servicio. David anticipó lo que está sucediendo aquí. Esta es una escena de la cruz, hermanos. Vayamos un momento a ese Salmo 69. Y miremos lo que dice algunos versículos allí, pero vamos a ver nada más uno, el versículo 21 del Salmo 69. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Qué le recuerda eso? Esta es la cena de la cruz. Y hay otros versículos ahí que usted podrá ver y va a ver la cena de la cruz descrita. Entonces en el versículo 22 y 23 dice lo que dice Romanos 11: sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Otra versión dice que se convierta en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo. Todo lo que Dios le había dado, todos los privilegios que le había dado, que se conviertan en lazo para ellos, en trampas para ellos. Que se nublen los ojos para que no vean y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Ese es el Mesías, un Mesías rechazado, pidiendo que pasen esas cosas sobre este pueblo duro de corazón, que no vio, no pudo reconocer su llegada. Vamos ahora a los versículos 11 al 24 del capítulo de Romanos 11, y dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre,
y contra naturaleza fuisteis injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Esos versículos del 11 al 24 nos hablan de estas ramas injertadas. Nos hablan de estas ramas injertadas que vienen a representar los gentiles. Y aquí también en esos versículos quisiera compartir 6 verdades. Ciertamente no son todas las verdades que están en este pasaje, pero por cuestiones de tiempo escogí estas 6. Verdad número 1, Israel no tropezó de manera definitiva. Su tropiezo ha sido algo temporal. Así lo dice la primera parte del versículo 11. Han tropezado los de Israel para que cayesen. Ya no se van a levantar, en otras palabras. Se van a quedar tirados en el piso, caídos. Pablo niega completamente esa sugerencia. El propósito de Dios es restaurar al pueblo de Israel. No lo ha desechado, ya dijimos, sino que el propósito de Israel es provocarlos a celos. Eso lo dice Pablo. No sé, ¿se recuerda ustedes que tienen hermanos que podía estar la caja llena de juguetes cuando estaban chiquitos, cuando eran niños, pero el juguete que agarraba a su hermano era el que más le interesaba a usted agarrar? Ya hasta tenía polvo el juguete, no se usaba. Es más, era de baterías y ya estaba tan viejo que no se usaba, que ni las baterías le servían. Necesitaba baterías nuevas. Pero como su hermano o su hermana, o su primo, su prima, o su vecino agarró ese juguete, ese es el que más interesante se le hacía. Algo así más o menos está pasando aquí. ¿Cómo va a ser? Si el pueblo de Israel fue el pueblo escogido soberanamente por Dios como nación, fue la nación escogida, ahora le está dando salvación a esas personas de todo el mundo que no son parte de Israel. Verdad número 2, gracias a la transgresión de Israel, la puerta de la salvación se abrió para nosotros los gentiles. Así lo dice la segunda parte del versículo 11. Gracias a esa transgresión de Israel, nosotros hemos podido entrar. Así lo dice Pablo. Así lo dice su palabra. Así lo creo. Así lo creemos. Verdad número 3, Pablo desea que la salvación ofrecida al gentil despierte celos en los judíos para que vayan a la salvación. Esto lo vemos de nuevo en los versículos 12 al 16. El rechazo de Israel hacia Jesús abrió la oportunidad al mundo de recibir la riqueza que Él puede dar. La restauración de Israel traerá mucha más riqueza. ¿Por qué? Porque ellos serán el canal por el cual Dios bendecirá al pueblo, o Dios ha bendecido al mundo, al pueblo gentil. Recordemos que así como Pablo se está refiriendo a la nación de Israel, aquí se está refiriendo a las naciones gentiles y no necesariamente al creyente gentil. Deje explico esto un momento. Más adelante en esta misma porción bíblica vamos a ver algo que pareciese ser como que Dios te puede cortar. Dice, y te da la advertencia, no sea que tú también seas cortado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo es que Dios me puede cortar a mí? ¿Se refiere a la salvación? ¿Me puede quitar a mí mi salvación? Y voy a hablar más en detalle de eso, pero por eso que está diciendo la palabra aquí en el capítulo 11, podemos decir que no está hablando aquí del gentil creyente. Está hablando que al pueblo escogido rechazar el Mesías, entonces la oportunidad se abrió a todas las naciones gentiles. Y vamos a verlo eso en un instante mucho más claro. Si no lo entiende, espérese un poquito más, ahorita lo vamos a entender mejor. Entonces la restauración de Israel traerá mucha más riqueza. Recordemos también que Pablo deseaba que Dios usara el celo que los judíos sintieron al ver a los gentiles siendo salvos para que ellos se tornaran a la salvación. Pablo no podía ser acusado de ser un traidor, de ser una persona que amaba más a los gentiles que a su propia raza. Esto ya lo dejó claro en Romanos. Él amaba a su pueblo judío.
El versículo 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Esta es una referencia a Abraham, quien fue apartado, fue una persona santificada. Alguien que es santo es alguien que es apartado. Así como Abraham fue apartado, también Israel fue apartado. Pero se tropezaron con esos problemitas. Verdad número 4, el grupo de escogidos es representado por el olivo. Aquí podemos decir, hermanos, que aunque quizás en otras partes de la palabra del Señor se use un olivo en referencia a Israel, aquí no puede ser, este olivo no puede ser la nación de Israel. El grupo de escogidos es representado por este olivo. El olivo no es Israel. Si fuera Israel, entonces estaría diciendo el apóstol Pablo aquí que va a arrancar a Israel de Israel y luego va a injertar de nuevo Israel a Israel. Eso sería un tanto difícil de entender, raro. Algunas ramas son naturales. Cuando dice la palabra del Señor, ramas naturales, está refiriéndose a Israel. Algunas son injertos. ¿Algunos de ustedes son de rancho? Los que quieran admitir. Yo no lo he visto personalmente, pero sí he visto árboles que dan dos tipos de fruto diferente. Y ese es un injerto, ¿verdad? Sí lo he visto cuando en videos cortan el tronco de una manera específica y agarran un pedazo de otro árbol y lo meten allí y lo amarran de una manera así bien fuerte. Y esta hasta como raro, ¿verdad? Las maravillas de Dios, que Dios creó. Porque aunque lo está haciendo el hombre, aunque lo está injertando allí, de todos modos, si Dios no hubiese permitido poner las cosas de modo para que el hombre pudiera hacerlo, no pasara. Y de repente ese injerto lo meten en ese tronco y empieza a crecer ese fruto que no es el fruto del árbol natural. Así es como nosotros somos injertos también. Éramos de un olivo silvestre, nos dice Romanos. Pablo nos dice, pero hemos sido injertados en el olivo, en ese olivo. Entonces, algunas ramas son injertos, esos somos nosotros los gentiles. Algunas ramas fueron desgajadas. Esa es la parte de Israel que no creyó. Los gentiles hemos venido a ser salvos, injertados, recibimos la savia nutritiva de la raíz del olivo. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo veo cómo el Señor ha extendido su misericordia a nosotros, yo me recuerdo mucho de una historia en el Antiguo Testamento de un hombre que se llamaba Mefiboset. Este era un hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando Saúl muere, sus hijos mueren en la batalla, era costumbre de que el próximo rey, el que iba a tomar el trono, arrasara con toda la familia, todos los varones, para que de esos varones no saliera alguien que se le antojara el trono. Era la costumbre. La nodriza de Mefiboset, que era nieto de Saúl, agarra al bebé cuando supo de la noticia y trata de huir con él. Pero en la huida ese niño se cae y queda lisiado de por vida. Y Mefiboset se va a vivir a Lodebar. Y Lodebar, hermanos, si usted busca la definición de Lodebar, es un lugar también donde se encontraba. Era un lugar árido, sin fruto, inhóspito. No se podía vivir. Allí llegaban personas que eran marginadas, personas lisiadas, criminales. Nosotros éramos ese Mefiboset, que vivíamos lisiados por el pecado, controlados por el pecado. De repente, David se recuerda de la promesa que le hizo a Jonatán, el padre de Mefiboset, y pregunta, ¿no habrá uno de la familia de Saúl a la cual yo pueda extenderle gracia, pueda extenderle gentileza? Y dijeron, sí, está Mefiboset, por ahí está.
y lo mandó a traer. Yo me imagino que cuando lo mandan a traer a Mefiboset dice, ¿qué mira a hacer David? ¿Será que ya se acordó que a lo mejor tiene que eliminarme para yo después no querer llegar al trono? Llega Mefiboset y pasa de estar en una condición en Lodebar, vivir en un lugar desolado, inhóspito, sin fruto, árido, a sentarse a la mesa del rey. Usted y yo somos Mefiboset, porque vivíamos en ese lugar y ahora hemos llegado a la mesa del rey. Hemos sido invitados a la mesa del rey. ¿No se le hace eso grande? ¿No se le hace eso grandioso? Entonces hemos sido esos injertos. La verdad número 5, no debemos sentirnos mejor que los israelitas, porque algunos fueron desgajados y nosotros injertados. De repente nos podemos empezar a subir el cuello, ¿verdad? Somos injertados. No debemos sentirnos superiores, porque Dios, dice la palabra, que Dios mira de lejos al que es altivo. Él mira de lejos al altivo. Los israelitas fueron desgajados por no creer, los gentiles por creer fueron injertados. Hoy día es más posible que los gentiles acepten el evangelio que los judíos, porque tienen un corazón duro, que no ven. Y la palabra del Señor también nos dice que el que crea está firme, hermanos. Mire que no caiga. Si usted cree que está firme, mire que no caiga. Verdad número 6, no debemos olvidarnos de la severidad y bondad de Dios. Versículos 22 al 24, los gentiles del mundo gentil podían ser cortados por su incredulidad. No hablamos de gentiles salvos, hablamos del mundo gentil en general. Porque ahí en esos versículos de 22 al 24, hermanos, habla de que podría ser cortado alguien. Pero si vemos las promesas de Dios, nos vamos unos capítulos anteriores y en Romanos 8, 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos todo el tiempo, muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, fíjese lo que dice aquí, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa salvación no puede ser arrancada de nosotros. Es nuestra. Es un regalo de parte del Señor. Si la tienes. Si la tienes. Y en esta noche quisiera hacer esa pregunta. Quisiera invitar a que cierren sus ojos, inclinen su rostro y hacer esa pregunta. Si hubiese alguien aquí en esta noche que aún no tiene esa salvación. ¿Y qué es esa salvación, hermano David? Esa salvación es una promesa de vida eterna junto con tu Salvador. Esa promesa es una promesa que Dios ha hecho a todo aquel que quiera aceptarla. Es una oferta genuina para todo aquel que quiere creer. Una oferta de vida eterna, una oferta de paz, una oferta de que ya no tengas que vivir la vida pensando, ¿y dónde iré después de esta vida? Cuando muera, ¿dónde iré? No, sino que el Señor te puede dar en esta noche esa seguridad. No sé si tú has aceptado al Señor ya. No sé si tú has hecho una profesión de fe, expresar unas palabras con tu boca que las creíces en tu corazón. Pero eso es lo que te quiero invitar a que hagas, que tú creas con tu corazón y vengas humilladamente delante de ese Dios grande, creador del cielo y la tierra, que te quiere ofrecer en esta noche esa salvación. Si hay aquí en esta noche alguien
que quisiera decirle, Señor, Dios, yo quiero esa promesa.